Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos, saludos, shalom, que la paz de Dios pueda estar con ustedes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda estar en sus vidas. Espero todos se encuentren bien en esta hora. Quisiera compartir un tema importante, quisiera contarte y darte buenas noticias. En este momento quisiera hablarte de Jesús, hablarte de nuestro Salvador, el Redentor de el universo, el Redentor de la humanidad, aquel que gracias a Él hoy estamos aquí con vida, gracias a que Él vino a morir en una cruz para darnos vida, es que hoy tú y yo podemos respirar, podemos ver, podemos escuchar, podemos caminar, podemos hacer todas y cada una de las actividades que tú diariamente realizas. Déjame decirte que es gracias a Dios. A Él le place que nosotros sigamos con vida. Y hoy quiero hablarte y darte una información muy, pero muy importante acerca de Jesús, acerca de mantenernos cerca de Él, acerca de lo importante que es mantenernos lo más cerca posible de Dios y el peligro que corremos, que corre nuestras vidas mientras más nos alejamos de Él. Amén. Quiero ir al grano, quiero entrar en la palabra y espero puedas creer la palabra de Dios. No tanto lo que salga de mi boca, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque creo que es la palabra lo que convierte, es la palabra lo que transforma el alma, es la palabra la que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso te pido que prestes mucha atención a lo que dice la palabra. Dice el libro de Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo el que el Padre me da, esto lo dice Jesús, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo aquel que se acerca a Jesús, Jesús lo va a recibir. Escucha bien, todo aquel que se acerca a Jesús, Jesús lo va a recibir. No lo va a echar fuera, no le va a decir, no estás en condiciones, no te puedes acercar, como muchos a veces pensamos, de que según como estoy yo, Dios me puede aceptar o rechazar. Pero según lo que dice la palabra de Dios, no hay pecado tan grande, ni tan oscuro, ni tan sucio en nuestras vidas que haga que Jesús nos rechace cuando nosotros nos acerquemos hacia Él. Es más, dice la palabra que por estar nosotros en la condición en la que nos encontrábamos, destituidos, muertos en pecado, es que Jesús se acercó a nosotros. Es que Él vino para darnos salvación, para sacarnos de la condición en la que antes nos encontrábamos, que era una condición que estábamos muertos en delitos y pecados, como lo dice el libro de Efesios, estábamos destituidos de su gloria. Fue por esta condición en que nos encontrábamos en que Jesús se acercó a nosotros. Ahora, tú no tienes que tener ningún temor, ningún problema con acercarte a Dios, porque Dios no te va a rechazar. Dios no te va a decir, échate para allá que eres inmundo, o échate para allá que tienes mucho pecado encima, santifícate primero y después vienes a mí. No, Dios nos llama a santidad, pero nunca te va a rechazar ni te va a despreciar por la condición en la que te puedas encontrar. El que a Él viene, Él no le echa fuera. Y
por toda la Biblia encontramos pasajes que hablan acerca de esto. En una ocasión dijo: dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El que esté cansado, el que tenga cargas, venga a mí y yo les quitaré sus cargas, dice otra porción de la palabra. Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo os haré descansar. Dios quiere que tú te acerques a Él. Es el principal interesado en que tú te acerques, en que tú le busques. ¿Y sabes por qué? Porque ya Él lo hizo. Ya Jesús se acercó a nosotros. Hace mucho tiempo estuvo aquí cumpliendo una misión, la mayor misión que cualquier ser humano se puede imaginar. Y es que vino a morir en una cruz, vino a sufrir lo que tú y yo merecíamos sufrir por causa del pecado. Jesús lo vino a hacer por amor, porque te ama. Ya Él se acercó a nosotros. Ahora es necesario que nosotros nos acerquemos a Jesús y recibamos por fe lo que Él vino a darnos, lo que Él vino a entregarnos. Ahora te preguntarás: ¿y cómo hago para acercarme a Jesús? Quisiera hacerlo, pero no sé cómo. Quisiera experimentar eso que los cristianos hablan o eso de que he escuchado por mucho tiempo, porque estoy seguro que Dios ha intentado hablarte por muchas formas, de muchas maneras, dice la palabra, que Él se acerca a la humanidad, pero el hombre lamentablemente vive rechazándolo, vive excusándose, vive poniendo otras prioridades en su vida y no acuden al llamado de Dios. Pero la realidad es que Dios quiere, anhela más de lo que tú y yo podamos anhelar acercarnos a Él. Él quiere que nosotros nos acerquemos. Es el principal interesado. Te preguntarás: ¿cómo lo hago? Pues quiero leer otra porción de la palabra que está en el libro de Efesios, capítulo 11, versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Wow. Dios le encanta recompensar, le encanta premiar, le encanta galardonar a aquellos que se acercan a Él. Y no solamente a aquellos que se acercan, porque hay muchos que intentan acercarse a Dios, pero no lo hacen de la forma correcta. La forma correcta de acercarse a Dios es creyendo. Es necesario creer que Él existe, que le hay. Es necesario creer que Él está allí, presto, escuchándonos, atento a nosotros, para poder recibir los galardones que Él está dispuesto a darnos. Pero hay muchas personas que se acercan simplemente para recibir el galardón. Es decir, hay muchas personas que se acercan a Dios por puro interés o simplemente buscan a Dios como el genio de la botella. Buscan a Dios simplemente para resolver alguna situación y luego de estar resuelta la situación, pues abandonan a Dios nuevamente. Y lo cierto es que a Dios no se le busca de esta forma. Para poder encontrar a Dios y para poder agradarle a Dios es necesario que nosotros creamos en Él. No solamente que creamos de que Dios existe, porque muchos creen, es más, dice la Biblia que los demonios creen también que Dios existe. Pero no basta con creer en Dios, es necesario creerle a Dios, que es muy diferente. Muchos creen que Dios creó el cielo y la tierra, las nubes, las estrellas, la naturaleza, incluso nosotros mismos. El mismo ser humano cree que hay un creador y que nosotros somos su creación, pero se quedan allí, solamente creen por conocimiento,
pero no creen por experiencia. Es muy diferente creer en Dios que creerle a Dios. Cuando tú crees en Dios es cuando sencillamente empiezas a tener una relación íntima y personal con Él y te convences no por lo que escuchaste o por lo que leíste o por lo que alguien más te dijo. Crees porque el Espíritu Santo entra dentro de ti y se hace uno contigo. Y crees por convicción y crees de corazón, crees verdaderamente que Dios existe y no simplemente tienes un conocimiento vago de lo que Él es, sino que crees en lo que Él es, en lo que eres tú, en lo que te llamó a ser, de dónde eres, hacia dónde vas, y empiezas a mezclarte con todo lo que tiene que ver con Dios en tu vida. Entonces es necesario que si tú te quieres acercar a Dios, no te acerques superficialmente para ver qué pasa. No te acerques a Dios con la intención de que vamos a ver qué pasa. Porque allí no hay fe. Porque allí no estás creyendo verdaderamente que Dios existe. Es necesario creer. Fíjese lo que dice la Biblia. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que Él existe y que Él es galardonador de los que le busquen, de los que le buscan. Es necesario, es una necesidad, no es una opción. No debes buscar a Dios como una opción. Debes buscar a Dios por necesidad, porque lo necesitas en tu vida, porque sin Él nada podemos hacer. Jesús fue muy claro al decirnos: apartados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva fruto. Es decir, que necesitamos creer en Dios. Te lo compruebo por otro texto, dice el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, es indispensable, es crucial, esto es el ABC, o me fui muy lejos, las vocales de un cristiano, de un hijo de Dios, o de aquel que quiere ser hijo de Dios. Es vital que crea primeramente. Debes creer. Tienes que creer, porque si no es imposible que la relación con Dios pueda ir en aumento, pueda ir creciendo. No puede haber incredulidad en nuestras vidas. No puede haber en nuestra vida dudas de su existencia, porque de esa forma no estamos agradando a Dios. Tienes que creer ciegamente como un niño cree en su padre. Tienes que creer verdaderamente de que Dios está allí. Y aquellos que verdaderamente creen en su corazón y lo confiesan con su boca, pues empezarán a experimentar un conocimiento íntimo, personal, relacional entre Dios y la persona que se acerca a Él creyendo. Y no solamente eso, sino que Dios empezará a galardonarlo, empezará a recompensarlo, empezará a premiarlo. Y sí, Dios no tiene problemas en bendecirnos. Los que a veces tenemos problemas con las bendiciones somos nosotros, que por causa de las bendiciones nos olvidamos de aquel que nos bendijo. Pero Dios no tiene problema en darnos premios, en bendecirnos, en añadirnos. Dice su palabra que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las añadiduras vendrán. Dios quiere añadirte, Dios quiere darte. Dios quiere que tú estés pleno. Para eso vino Jesús. Para que nosotros de alguna manera pudiésemos experimentar lo que verdaderamente significa una relación personal con Jesús. Pero hay otro texto, y es el último que quiero leer aquí en la Biblia. Yo lo apunté, déjame ver si lo encuentro. 4:16 dice: acerquémonos pues
Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Seguimos descubriendo los beneficios que hay en acercarnos a Dios. Fíjate que el principal beneficiado en acercarnos a Él somos tú y yo. A Dios no le hace falta que tú y yo nos acerquemos a Él. A quienes les hace falta es a nosotros acercarnos a Él. Fíjate otro beneficio, dice, acércate a Dios confiadamente, no dudando, no con miedo, no con temor, no con duda, sino confiado. Debes acercarte a Dios confiadamente. Y como resultado o como beneficio, dice que hallaremos gracia para alcanzar misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Wow. ¿Tú quieres realmente tener la gracia y el favor de Dios? Acércate. No hay una fórmula mágica. No hay algo misterioso. No hay algo que tú tienes que pensar mucho. Simplemente acércate a Dios. Él está allí. Él está allí con los brazos abiertos para recibirte, para bendecirte, para darte, para añadirte, para socorrerte, para premiarte. Y a veces me cuesta creer que hay personas que no se acercan a Dios. Se pueden estar ahogando, pueden estar en la situación más terribles, paupérrimas, caóticas, en la situación más, no sé, más desesperante de su vida, y no se acercan a Dios y no lo buscan. Esperan que simplemente alguien más lo busque por él. Y quiero decirte que no funciona de esta forma. Somos nosotros los que debemos acercarnos a Dios, porque Él ya está allí. Él está allí presto para ti, está más cerca de ti de lo que tú te imaginas. Simplemente esperando que tú te acerques a Él, lo busques, clames a Él, y verás cómo empezarás a experimentar lo que nunca antes habías experimentado. Acércate a Dios. Acércate a Dios, porque Dios no está lejos como quizás habías pensado. Dios no está enojado como quizás el enemigo te había hecho creer. Dios no está esperándote para juzgarte, para decirte lo mal que te has portado. Dios no está esperándote para recriminarte y mucho menos para juzgarte. Dios está esperándote para salvarte. Créeme, el principal motivo de Dios al tú acercarte a Él es darte salvación y vida eterna. Por encima de todo lo que tú quieras de Dios, materialmente, físicamente, salud, Dios lo que quiere es salvarte, es darte salvación. Es que tú puedas verdaderamente entrar a esa vida eterna que Él vino a darnos cuando murió en aquella cruz. Es lo más valioso en nuestras vidas. Es lo que todo ser humano debería anhelar y desear. Es tener a Jesús en nuestro corazón para poder ser salvos. Sin fe es imposible agradarle. Es necesario que creas. Es necesario que te acerques creyendo, confiadamente, para que puedas experimentar lo que nunca antes habías experimentado en Dios. No religiosamente. A Dios no se le busca religiosamente. A Dios no se le busca de una manera monótona o siguiendo una serie de pasos. A Dios se le busca con el corazón. Dios no espera que tú te acerques a Él siendo un docto en la palabra o hablando bien o expresándote bien. No. Dice la palabra que Él vino a salvar lo que se había perdido. Dice que Jesús vino a darle vida a lo que estaba muerto. Dice que Él vino a sanar al que está enfermo. Entonces, no te creas menos.
no te creas indigno, no te creas merecedor de lo que Dios puede hacer en tu vida. Porque Dios puede hacer grandes cosas contigo. Aunque muchos crean que es imposible que de ti Dios haga algo magistralmente glorioso, pues déjame decirte que Dios sí cree. Dios puede transformar tu vida de una forma radical, de una forma en que muchos pueden quedar asombrados, como lo hizo con mi vida. Si te abro mi corazón, jamás pensaba, hace muchos años, nunca me pasó por la mente hablar de Él, decirle a los demás lo que realmente significa vivir en Dios. Pero es tanta la transformación que Dios hace en nuestras vidas, que eso es algo como que involuntario, te sale hablar de Dios. Por gracia fuimos salvos, por gracia debemos dar lo que recibimos. Entonces, por encima de lo que tú puedas estar esperando en esta vida, lo más importante, créeme, lo más importante que tú puedas tener, por encima de esa casa soñada, por encima de ese carro, por encima de ese negocio, por encima de esa esposa, de esos hijos, de esos padres, por encima de todo lo que tú te puedas imaginar, nunca habrá nada tan satisfactorio, tan pleno como tener una relación con Dios íntima y personal. Por eso te invito a que te acerques a Dios. Y no te acerques con duda, no te acerques con miedo, no te acerques pensando que Él te va a rechazar. Porque así quizás te lo ha querido ver, el enemigo te ha querido que tú te creas esto, que no te puedes acercar hasta que, por ejemplo, yo he escuchado personas de mis amistades que dicen, no, yo no puedo ir para la iglesia porque se cae la iglesia. Se cae el techo, se caen las paredes, empieza o no sé, ocurre algo. Pero lo que no saben ellos es que en la iglesia estamos precisamente los que necesitamos de Dios. En la iglesia no estamos los santos, porque la iglesia no es un museo de santos. En la iglesia no se exhiben los santos, o no van los que están perfectos y viven perfectamente, ¿verdad? O diferente al resto. En la iglesia vamos los que necesitamos verdaderamente ser transformados por Dios. Es como un hospital, ¿verdad? Donde Dios todos los días nos construye, nos edifica, nos transforma, nos va haciendo a su imagen, va deslastrando todo lo que a diario el mundo puede echarnos sobre nuestras vidas para contaminarnos. A eso vamos a la iglesia, a que Dios nos transforme, a que Dios nos ayude en este caminar con Él. Amén. Así que no creas eso. Rompe ese mito de tu mente de que la iglesia se cae si tú vas. Al contrario, Dios se va a alegrar si tú vas a su casa. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, dice la Biblia. Entonces, ¿qué esperas para ir a Dios? ¿Qué esperas para acercarte a Él? No esperes el día de mañana. No esperes, como muchos también me han dicho, cuando haga esto, cuando deje de fumar, cuando deje de beber, cuando deje de ir a fiesta, cuando deje de hacer cosas malas, voy a ir a Dios. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué vas a ir a Dios? Si nunca he escuchado a un enfermo que diga, cuando esté sano voy a ir al médico. Cuando esté sano voy a ir a un hospital. ¿Ya para qué vas a buscar al médico? Tienes que ir cuando te sientas enfermo, cuando te sientas que no puedes valerte por ti mismo. Pues si tú estás en la condición de que no sabes qué hacer, que tú no le encuentras sentido a tu vida, o quizás estás en una situación donde te diagnosticaron con alguna enfermedad terminal y ya no sabes a dónde acudir, pues no esperes más, acude a Dios, porque Él está allí, presto para ti, dispuesto a atenderte, a escucharte, a sanarte, a librarte, a bendecirte,
a premiarte, a darte vida eterna. Pero no te acerques a Él con miedo, ni con duda, ni con fe. Acércate confiadamente al trono de la gracia y hallarás la gracia que necesitas para el oportuno socorro. Amén. Así que, de verdad, si tú realmente quieres conocer a Dios, quieres experimentar lo que es una relación íntima y personal con Dios, es fácil. Simplemente acércate a Él y Él estará allí esperándote con los brazos abiertos. No es necesario que vayas vestido de cierta forma o con dinero o que lleves algo. No. Dios no busca lo material en ti, Dios busca tu corazón. Si esta noche sientes la necesidad de buscar a Dios, simplemente dile: Dios, hasta aquí. Quiero conocerte. Te necesito. Necesito tener un encuentro contigo. Necesito experimentarte. Necesito, así como Job por mucho tiempo de oídas había escuchado de Dios. Pero después llegó el momento en que dijo: ahora mis ojos te ven. Muchos hoy en día conocen a Dios por teoría. Pero aquellos que conocemos a Dios en la práctica somos los que verdaderamente sentimos la urgencia de que otros también puedan conocerlo y experimentarlo personalmente. Y no solamente de oídas o por teoría o porque alguien más me dijo. Acércate a Dios. Anímate como la mujer del flujo de sangre en la Biblia, no sé si lo has escuchado. Ella había escuchado de Jesús. Después de haber gastado todo su dinero, su sustento en la enfermedad que tenía, que era sufría de flujo de sangre, y había por 12 años intentado sanar con médicos, con remedios, con medicinas, y no había podido, pero escuchó de Jesús por teoría, porque escuchó por allí que Jesús sanaba, y ella accionó y se acercó a Jesús. Se abrió paso entre la multitud, por encima de los obstáculos que se le presentaron en el camino, fue hasta donde estaba Jesús, creyendo, confiada, con fe. Y por eso resultó lo que resultó después, que Jesús no la despreció. Jesús no le dijo: apártate de mí porque estás inmunda. No, sino que Jesús más bien se maravilló y se asombró. Le dijo: alguien me tocó. Y no lo tocaron como muchos lo estaban haciendo en el momento, porque muchos lo apretaban, dice la Biblia, sino que alguien lo tocó con fe. Y por eso el milagro salió de él y la mujer pudo recibir sanidad, porque ella se acercó a Jesús con fe, se acercó a Jesús creyendo, y pudo encontrar en Jesús y suplir lo que en ella estaba necesitando, que era un milagro de sanidad. Entonces, anímate, créele a Dios, acércate a Él confiadamente, y Dios estará allí, no te va a juzgar, ni te va a rechazar, ni te va a condenar. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Le pido a Dios que esta palabra pueda motivarte, pueda incentivarte, pueda hacer ese empujoncito que necesitabas para acercarte a Dios, y que a partir de hoy puedas vivir momentos sobrenaturales en la presencia de Dios. Y créeme que más nunca te arrepentirás de haber acercadote a Él. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que la palabra pueda hacer su trabajo. Yo simplemente cumplo con hablar su palabra, y su palabra es la que hace el trabajo. Dios es el que hace el trabajo. Su palabra es la que va a convencer y va a hablar a tu vida. Es la que va a penetrar hasta lo profundo de ti. Va a romper toda coyuntura, todo tuétano, va a entrar hasta lo más íntimo de tu ser, de tu mente, de tu corazón, y va a traer luz a tu vida. Amén. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos pronto, si Dios lo permite, en los siguientes días, cuando Dios hable a mi corazón, compartir una palabra contigo. Te bendigo, y recuerda, acércate a Dios confiadamente,
No dudes. No creas que Dios te está esperando para rechazarte, para condenarte, para castigarte. Porque Dios no es así. Dios está esperándote. Así que anímate y acércate a Él.